Pensé que el amor era un refugio. Hasta que mi padre me encontró besando a Rubén en el establo y me dio una paliza que me dejó cojeando por semanas. En ese momento, supe que en Ourense ser gay no era solo un secreto. Era una sentencia de muerte social. Y lo peor, Rubén, el vaquero que había cambiado mi mundo, huyó sin mirar atrás, dejándome solo con el eco de sus promesas rotas. Me llamo Ángel. Y nací en un pueblo perdido de Ourense, donde las colinas verdes se extienden como un manto interminable. Pero las mentes son estrechas como los caminos de tierra. Desde niño, sentí que algo en mí no encajaba, mientras los demás chicos hablaban de chicas y fútbol. Yo soñaba con toques sutiles, con miradas que duraban un segundo de más. Mi familia era típica gallega, mi padre, un ganadero endurecido por el trabajo. Mi madre, devota católica que rezaba el rosario cada noche. Y mis hermanos, que seguían el patrón sin cuestionar. Yo era el menor. El sensiblón. Como me llamaban. Siempre ayudando en la granja pero con la cabeza en las nubes. Nadie sospechaba mi secreto. Porque lo enterraba profundo. Como las raíces de los castaños que bordean nuestros campos. Todo cambió cuando Rubén llegó al pueblo. Era un vaquero de paso, contratado por mi padre para ayudar con el ganado durante el verano. Alto. Moreno. Con ojos verdes que cortaban como cuchillos y una sonrisa que prometía aventuras. Limpiaba el establo solo cuando él apareció un día, con el sol filtrándose por las grietas de la madera. Y me dijo, chaval, ¿necesitas una mano? Su voz era ronca, con acento andaluz que contrastaba con el gallego suave de aquí. Desde ese instante, sentí un tirón en el pecho. Algo que no podía nombrar pero que me aterrorizaba y excitaba a partes iguales. Al principio, eran conversaciones inocentes, sobre caballos. Sobre el clima impredecible de Galicia. Sobre cómo la vida en el campo te endurece. Pero poco a poco, se volvieron personales. Rubén me contaba de su vida nómada. De pueblos donde había dejado pedazos de sí mismo. De amores fugaces que nunca duraban. Yo le hablaba de mis sueños de escapar a Santiago o incluso a Madrid. Donde quizás podría ser yo mismo sin miedo. Una noche, bajo la lluvia torrencial que azotaba el techo del establo, nos quedamos solos. Él fumaba un cigarro. Yo limpiaba el heno. Y de repente, su mano rozó la mía. No fue accidental. Me miró fijamente y dijo, Ángel, ¿sabes que eres diferente? Y eso me gusta. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que se oiría en todo Ourense. Desde entonces, nos veíamos a escondidas. Besos robados en el bosque. Caricias en la oscuridad del establo. Promesas susurradas al amanecer. Rubén me hacía sentir vivo. Como si por fin encajara en mi propia piel. Pero el miedo era constante, ¿y si alguien nos veía? En un pueblo como este. Los chismes corren como el viento. Y ser gay era peor que un pecado, era una vergüenza que podía destruir familias enteras. Mi padre, con su moral rígida, solía decir en la cena, los hombres de verdad no se andan con mariconadas. Cada vez que lo oía, se me encogía el estómago. Pero callaba. Porque ¿qué otra opción tenía? La presión empezó a acumularse como nubes de tormenta. Mi madre notaba mi distracción. Me preguntaba si estaba enfermo.
Mis hermanos bromeaban sobre que necesitaba una novia para enderezarme. Y Rubén. Aunque apasionado. Era volátil, un día juraba que nos iríamos juntos. Al siguiente hablaba de su próximo trabajo en Andalucía. Yo lo aguantaba todo en silencio, sacrificando mi paz por esos momentos de éxtasis. Pensaba que el amor valía el riesgo. Que mi secreto se mantendría enterrado. Pero el corazón no entiende de lógica. Y el mío estaba a punto de estallar. Cada día. El peso se hacía más pesado. En el establo. Donde todo había empezado. Ahora sentía paranoia, cada ruido era un posible intruso. Cada mirada de Rubén una posible traición. Me dolía el alma de tanto reprimir. De fingir normalidad ante el mundo mientras por dentro me desmoronaba. ¿Cuánto más podía aguantar? La respuesta llegó pronto. De la forma más cruel. El sol de mediodía quemaba la tierra de Ourense. Y yo seguía limpiando el establo como si nada. Pero mi mente era un torbellino. Rubén había prometido venir esa tarde. Y la anticipación me corroía. Cuando llegó, traía una botella de vino robada de la bodega. Y nos sentamos en el heno. Riendo como idiotas. Pero esa risa se convirtió en besos. Y los besos en algo más intenso. No oímos la puerta abrirse. Mi padre entró. Con el rostro enrojecido por el calor y el trabajo. Y nos vio. Su grito fue como un trueno. ¿Qué coño es esto? Rubén se levantó de un salto. Balbuceando excusas. Pero yo me quedé paralizado. El mundo derrumbándose a mi alrededor. La paliza fue brutal. Mi padre me arrastró fuera del establo. Me tiró al suelo y me golpeó con el cinturón. Gritando insultos que aún resuenan en mis oídos, maricón de mierda. Has avergonzado a la familia. Cada latigazo era un recordatorio de mi pecado. De cómo había fallado como hijo. Rubén huyó en ese momento. Montando su caballo y desapareciendo por el camino. Sin una palabra de defensa. Me dejó solo. Sangrando en la tierra. Con el sabor metálico de la traición en la boca. Esa noche. Tumbado en mi cama con el cuerpo magullado. No lloré. Solo sentí un vacío infinito. Como si mi alma se hubiera roto en pedazos irreparables. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Mi madre me curaba las heridas sin preguntar. Pero sus ojos estaban llenos de decepción. Mis hermanos me evitaban. Murmurando a mis espaldas. El pueblo entero pareció enterarse, miradas de reojo en la plaza. Chismes en la taberna. El hijo de los López es un desviado. ¿Decían? Yo me refugiaba en el trabajo. Limpiando el establo con furia. Como si pudiera borrar los recuerdos. Pero cada esquina me recordaba a Rubén. Su olor a cuero y tabaco. Sus promesas vacías. ¿Por qué había huido? ¿Era cobarde? ¿O solo un oportunista? La duda me carcomía. Convirtiendo el dolor físico en una agonía mental. Intenté contactar con él. Le escribí mensajes al móvil que me había dado. Pero no respondía. Pasaron semanas. Y el silencio se hizo ensordecedor. En mi interior. La rabia crecía, contra mi padre. Por su violencia, contra la sociedad. Por su hipocresía, contra mí mismo. Por haber creído en un amor imposible. Ourense. Con sus iglesias antiguas y sus tradiciones inquebrantables. Se sentía como una cárcel. Soñaba con escapar.
¿Pero a dónde? Sin dinero. Sin apoyo. Estaba atrapado. La depresión se instaló como una niebla densa, robándome el apetito, el sueño, la voluntad. Una noche, solo en el establo, me derrumbé. Grité al vacío, maldiciendo a Rubén, a mi familia, al mundo entero. Lágrimas que había reprimido durante meses fluyeron como un río desbordado. En ese momento de vulnerabilidad absoluta, supe que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo una mentira, fingiendo ser quien no era. Pero el camino hacia la verdad era terrorífico, lleno de incertidumbres. ¿Valdría la pena? La respuesta llegó de forma inesperada. Rubén reapareció un mes después, como un fantasma del pasado. Lo encontré esperándome en el establo al atardecer, con el rostro demacrado y los ojos hinchados. Ángel. Lo siento, murmuró. Tuve miedo. Pero no puedo vivir sin ti. Su confesión me golpeó como un rayo. Parte de mí quería abrazarlo. Perdonarlo todo, la otra. Quería escupirle a la cara. Nos sentamos en el heno. Y hablamos durante horas. Me contó de su propio pasado, un padre abusivo en Andalucía. Amores reprimidos. Una vida de huida constante. Por primera vez, vi su vulnerabilidad. Y eso ablandó mi coraza. Pero la reconciliación no fue fácil. Mi familia seguía siendo una barrera infranqueable. Mi padre me vigilaba como un halcón, prohibiéndome salir solo. La tensión en casa era palpable, como un cable a punto de romperse. Rubén y yo nos veíamos en secreto de nuevo. Pero ahora con más cautela. Planeando una huida. Nos iremos a Barcelona, decía él. Allí nadie nos juzgará. Yo asentía. Pero en el fondo dudaba. ¿Era esto amor? ¿O solo desesperación? La presión me empujaba al límite, haciendo que cada decisión pareciera una apuesta mortal. El Vic CHAM continuaba. Pero ahora con un matiz de esperanza frágil. Cada encuentro con Rubén era un bálsamo. Pero también un recordatorio de lo que podía perder. Mi mente era un campo de batalla, amor versus miedo. Deseo versus realidad. En Ourense, donde la tradición pesa como plomo, ser gay no era solo una orientación, era una rebelión. Y yo estaba a punto de declararla. La rutina diaria se convirtió en una tortura sutil. Limpiaba el establo mecánicamente. Pero cada movimiento evocaba recuerdos de Rubén, su risa. ¿Su tacto? Su traición inicial. Mi padre. Aunque no volvía a golpearme. Me lanzaba miradas de desprecio que cortaban más profundo que cualquier cinturón. Arrepiéntete. Hijo. O Dios te castigará. Decía mi madre en sus rezos nocturnos. Pensando que no la oía. Mis hermanos. Antes aliados. Ahora me trataban como a un extraño. Evitando cualquier conversación profunda. El aislamiento era total. Y yo lo soportaba en silencio. Acumulando resentimiento como una olla a presión. Rubén insistía en vernos. Y yo cedía. Porque en sus brazos encontraba un respiro efímero. Pero cada vez. El miedo crecía, ¿y si nos pillaban de nuevo? El pueblo bullía de rumores, en la tienda. La panadera me miró con lástima.
susurrando algo sobre el pobrecillo. Con lo guapo que es. Me sentía expuesto. Como un animal herido en campo abierto. La sociedad gallega, con su fachada de cordialidad, escondía un conservadurismo feroz. Ser gay aquí no era aceptable, era una anomalía que se barría bajo la alfombra o se expulsaba. Internamente, me desmoronaba. Noches de insomnio donde revivía la paliza. El abandono de Rubén. La decepción familiar. Pensaba en suicidarme. En acabar con el dolor de una vez. Pero algo me retenía, una chispa de rebeldía. Quizás. Rubén notaba mi deterioro y trataba de animarme. Somos fuertes. Ángel. Juntos lo superaremos. Pero sus palabras sonaban huecas, él podía irse cuando quisiera. Yo estaba atado a esta tierra. La desigualdad en nuestra relación me carcomía, yo sacrificaba todo. Él solo aparecía y desaparecía. La DNN alcanzó su pico en una fiesta del pueblo. Era la romería de San Roque. Con música. Comida y alcohol fluyendo. Mi familia me obligó a ir. Para demostrar normalidad. Allí. Vi a Rubén de lejos. Charlando con unos jornaleros. Nuestras miradas se cruzaron. Cargadas de anhelo. Pero no pude acercarme. En cambio, mi primo me presentó a una chica. Insistiendo en que bailáramos. Lo hice por apariencia. Pero me sentí sucio. Traicionando mi esencia. Esa noche. Solo en mi habitación. Lloré de rabia contenida. ¿Cuánto más podía aguantar esta farsa? El turning point llegó inesperadamente. Una carta anónima llegó a casa, su hijo es un pervertido. Pregúntele por el vaquero. Mi padre la leyó en voz alta durante la cena. Su rostro lívido de furia. Me interrogó sin piedad, ¿es verdad? ¿Sigues con esa mierda? Negué todo. Pero mis ojos me delataron. Esa noche. Me encerró en el establo. Gritando que me quedaría allí hasta curarme. Solo. En la oscuridad. Sentí el peso del mundo aplastándome. El dolor se volvió telit, no rabia. No tristeza. Solo un vacío abrumador. Fue el fondo del pozo. Donde toqué mi límite humano. Pasé horas allí. Reflexionando sobre mi vida. Recordé mi infancia. Los primeros indicios de mi orientación. Reprimidos por miedo. Pensé en Rubén. En si valía la pena. Y en mi familia. Atrapada en sus prejuicios. El amanecer me encontró exhausto. Pero con una claridad nueva, no podía seguir así. Tenía que confrontar la verdad. Costara lo que costara. Rubén se enteró y vino a rescatarme. Forzando la puerta. Me encontró acurrucado en el heno. Temblando. Vámonos ahora. Dijo. Pero yo lo detuve, no. Primero. Debo hablar con ellos. Era el comienzo del fin. O quizás del principio. La decisión me aterrorizaba. Pero la alternativa era peor, una vida de mentiras eternas. Los días siguientes fueron de planificación tensa. Rubén y yo discutimos planes de huida. Pero yo insistía en una confrontación. Necesito cerrar esto. Le dije. Él accedió a regañadientes. Temiendo lo peor. Mientras. La familia fingía normalidad.
Pero el aire estaba cargado de electricidad. Sabía que el clímax se acercaba. Inexorable como la marea. El clímax estalló en una cena familiar tensa. Mi padre presidía la mesa. Mi madre servía la sopa con manos temblorosas. Mis hermanos comían en silencio. No pude más. Dejé el tenedor y dije, papá. Mamá. Soy gay. Y amo a Rubén. Las palabras salieron como un torrente, rompiendo el dique de años de silencio. Mi padre se levantó de golpe. Derribando la silla, ¿qué has dicho? Repetí. Con voz firme aunque el corazón me martilleaba. Soy gay. No es una elección. Es quien soy. Y no voy a cambiarlo por vosotros. El caos fue inmediato. Pero no ruidoso. Mi madre lloró en silencio, cubriéndose la boca. Mis hermanos miraron al suelo, incómodos. Mi padre, rojo de ira, me señaló, en esta casa no hay sitio para maricones. Vete. Y no vuelvas. No grité. No supliqué. Solo asentí, sintiendo una liberación extraña entre el dolor. Está bien. Me voy. Salí de la casa sin mirar atrás. El aire fresco de Ourense golpeándome la cara como una bendición. Rubén me esperaba fuera. En su camioneta. Subí. Y nos fuimos rumbo a la noche. No hablamos mucho, el silencio era compañero suficiente. En ese momento, rechacé todo lo que había sacrificado, la familia, el hogar, la seguridad. Era doloroso, pero necesario. Por primera vez, elegí mi verdad sobre su aprobación. Llegamos a un hostal en las afueras, donde pasamos la noche. Rubén me abrazó, susurrando, ¿lo has hecho? Ángel. Eres libre. Pero la libertad sabe amarga cuando viene con pérdida. Lloré en sus brazos, descargando años de represión. Él me consoló, prometiendo un futuro juntos. Por primera vez, le creí. Los días siguientes fueron de ajuste. Nos instalamos en Santiago de Compostela, donde la ciudad bullía de vida, contrastando con la quietud rural de Ourense. Encontré trabajo en una cafetería. Rubén en una granja cercana. La distancia física ayudaba, pero el dolor emocional persistía. Llamadas ignoradas a mi madre. Mensajes no respondidos. Sabía que mi padre no perdonaría. Pero esperaba que el tiempo ablandara corazones. Rubén y yo construimos una rutina, paseos por el casco antiguo. Cenas caseras. Noches de pasión sin miedo. Pero las sombras del pasado acechaban. Discutíamos por tonterías, proyectando inseguridades. Tú huiste una vez. Le recriminaba. Él respondía, y volví. ¿Qué más quieres? Nuestra relación, forjada en el fuego, era frágil. Pero perseveramos. Porque el amor, cuando es real, exige esfuerzo. De vuelta en Ourense. Mi familia pagaba el precio. Mi madre cayó en depresión, rezando más que nunca. Mis hermanos, divididos. Uno me apoyaba en secreto, el otro alineado con mi padre.
Él, endurecido, trabajaba más. Pero las noches lo encontraban bebiendo solo, rumiando remordimientos. No lo sabía entonces. Pero el tiempo revelaría su arrepentimiento. Yo, por mi parte, empezaba a curarme. Terapia en una asociación LGBT de Santiago me ayudó a procesar el trauma. Aprendí que ser gay no era una carga, sino una parte de mí. Con Rubén exploramos nuestra identidad abiertamente, Pride Perats. Amigos nuevos. Una comunidad que nos acogía. No era perfecto, echaba de menos mi hogar. Las colinas verdes. El olor a tierra húmeda. Pero la paz interior valía el exilio. Un año después, recibí una carta de mi madre: hijo. Te echo de menos. Ven a casa. Era un puente frágil. Pero real. Rubén me animó a ir. Confronta el pasado para cerrar el ciclo. Preparé el viaje con nervios, sabiendo que no sería fácil. El regreso a Ourense fue como entrar en un sueño distorsionado. Las colinas seguían verdes. El aire fresco. Pero la casa familiar parecía más pequeña. Más opresiva. Mi madre me recibió con un abrazo lloroso. Susurrando: Ángel. Hijo mío. Mi padre estaba en el establo, evitando el encuentro. Mis hermanos me saludaron con torpeza. Uno dándome una palmada. El otro murmurando un bienvenido. Rubén se quedó en el coche. Por precaución. La conversación con mi madre fue cruda. Tu padre sufre. Pero es orgulloso. Dijo. La iglesia dice que es pecado. Pero yo solo quiero a mi hijo. Le conté mi vida en Santiago. Mi felicidad con Rubén. Ella escuchó, asintiendo lentamente. Quizás Dios nos pone pruebas, murmuró. No discutí, era un paso. Con mi padre. Fue diferente. Lo encontré limpiando el establo. El mismo lugar donde todo había empezado. Papá. Dije. Se giró. Su rostro arrugado por el tiempo y el remordimiento. ¿Has vuelto? Gruñó. No por ti. Respondí. Por mí. Para decirte que no me arrepiento de quien soy. Él bajó la mirada: te eché porque tenía miedo. ¿Del qué dirán? De perder el respeto. Por primera vez. Vi su vulnerabilidad. Pero perdí a mi hijo. Admitió. Voz quebrada. No nos abrazamos. Pero sus palabras fueron un bálsamo. No fue un final feliz inmediato. Mi padre no aceptó a Rubén de golpe. Pero prometió intentarlo. Trae a tu amigo. La próxima vez. Era progreso. Regresé a Santiago con el corazón más ligero, sabiendo que la curación es un proceso lento. Rubén y yo fortalecimos nuestra relación. Aprendimos a comunicarnos. A apoyarnos mutuamente. Él dejó su vida nómada, comprometiéndose de verdad. Juntos. Asistimos a terapias de pareja. Enfrentando demonios pasados. Ourense ya no era una cárcel, era un capítulo cerrado. O al menos en pausa. Mi familia pagó su precio, mi padre asistió a misas con más humildad. Mi madre se unió a un grupo de apoyo para padres de LGBT.
Mis hermanos, influenciados, se volvieron más abiertos. El pueblo chismorreaba menos, el tiempo diluye escándalos. Yo encontré paz en lo cotidiano, un café por la mañana. Un beso de Rubén. Un paseo bajo la lluvia gallega. No gané grande. Pero viví auténtico. Eso era suficiente. Los años pasaron. Rubén y yo nos casamos en una ceremonia sencilla en Santiago. Con amigos y... sorprendentemente. Mi madre asistiendo. Mi padre envió una carta, felicidades. Hijo. Era su forma de pagar el precio. De redimirse. Hoy. Vivo sin máscaras. El establo de Ourense es solo un recuerdo. Un símbolo de cómo el amor puede destruir y reconstruir. En la quietud de la noche. Pienso en lo lejos que he llegado. La vida en Santiago se convirtió en mi nuevo normal. Trabajaba en una librería. Rodeado de historias que reflejaban la mía, dramas de identidad. Amores prohibidos. Rubén encontró estabilidad en una cooperativa agrícola. Y juntos construimos un hogar modesto. Lleno de plantas y libros. Nuestra relación maduró, discusiones honestas. Risas compartidas. Intimidad profunda. Ya no huíamos, enfrentábamos. Visitas esporádicas a Ourense marcaron el progreso. Mi padre, aunque distante, preguntaba por Rubén, ¿cómo está tu compañero? Era su palabra para pareja. Un paso gigante. Mi madre cocinaba mis platos favoritos. Recordando anécdotas de infancia sin el filtro del juicio. Mis hermanos se abrieron, uno confesó tener un amigo gay. El otro planeaba mudarse a la ciudad. La familia, fracturada, se remendaba lentamente. Pero el pasado dejaba cicatrices. Pesadillas de la paliza me despertaban. Y Rubén me calmaba. Él también lidiaba con su culpa por huir inicialmente. Juntos, voluntariamos en una ONG LGBT. Ayudando a jóvenes como yo había sido. Dar voz a otros curaba nuestras heridas. Un día, recibí una llamada de mi padre, ven solo. Necesito hablar. Nervioso. ¿Fue? En el establo. Me esperó con una cerveza en mano. Ángel. Me equivoqué. Dijo. Vi un documental sobre gente como tú. No es elección. ¿Verdad? Negué con la cabeza. Lloró. Por primera vez en mi vida. Perdóname. Lo abracé. Cerrando un ciclo. Su arrepentimiento era genuino. Pagado con años de soledad interna. Rubén y yo adoptamos un perro. Simbolizando nuestra familia elegida. Viajamos por España, Madrid. Barcelona. Andalucía. En cada lugar. Celebrábamos nuestra libertad. Ourense ya no dolía, era origen. No prisión. El deán de mi historia es simple, en un mundo que aprieta. La verdad libera. Aunque cueste. Miro el establo en fotos antiguas y sonrío. ¿Quién habría pensado que un vaquero cambiaría todo? Hoy. Camino por las calles de Santiago. De la mano de Rubén. Sin miedo. La vida no es perfecta. Pero es mía. ¿Y eso? En el fondo, es victoria.